Ahora, para que no se me alarmen demasiado los pastores generales aquí presentes. Con esto no estoy queriendo decir que ustedes tienen que dar la clase de escuela dominical o disfrazarse de líderes de adolescentes y usar jean roto ni nada de eso, ¿sí? No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que no podés darte el lujo de no pensar en la táctica de tu iglesia respecto a las nuevas generaciones. Que tus líderes jóvenes, tus líderes adolescentes, tus líderes niños son fundamentales y deberías darle tu tiempo, tu atención y tu cuidado pastoral muy cercano, porque ahí está la verdadera clave del crecimiento de tu iglesia. Pensá en esto. Los adultos cuando vienen a Cristo, vienen porque tienen una crisis. Lo que necesitan es un milagro, ¿sí o no? Se quedaron sin empleo, alguien se enfermó en la familia, ¿sí? Su vida es un desastre. ¡Ay, Jesús! Bueno, qué bueno curar al desesperado. Pero hay algo mucho más inteligente, que es prevenir. Y eso se hace con las nuevas generaciones. Y mis queridos pastores, cuidado con algo. Cuidado cuando vamos a entender que el mejor testimonio que podemos dar en la iglesia es este. Mi vida era un desastre, yo estaba en las drogas, en el alcohol y perdí a mi esposa. Pero luego le entregué mi vida a Jesús y ahora ya no me emborracho, pero no sé dónde está mi esposa. No, ese no es el mejor testimonio que podemos dar. El mejor testimonio que podemos dar es el Salmo 1. Bienaventurado aquel que no se sentó en la silla de los pecadores, que no caminó el camino de los escarnecedores. Ese es el testimonio que quiero para mis hijos. Yo no quiero que ellos se vayan al mundo, hagan un desastre en su vida y después vengan a la iglesia a contar, no, pues yo hice un desastre, pero después le entregué mi vida a Jesús. Está lindo, mejor que nada es. Pero mejor es prevenir, mejor es que les ayudamos a tomar las mejores decisiones de la vida, mejor es que les ayudamos a formar una identidad madura en Cristo. Qué bueno cuando podemos ayudarles a decidir correctamente con quién se van a casar. Qué bueno cuando les ayudamos a alcanzar su potencial en Cristo. Esa es nuestra tarea. Por eso es que tenemos que retrabajar estos paradigmas. Sigo, porque si no me quedo con cada uno. El tercero, que el ministerio suceda en el templo y no en la familia. Es otro error táctico. El aula más importante por la que pasan las nuevas generaciones es su hogar, es su casa. Por eso en la iglesia debemos recalibrar nuestra atención a cómo potenciamos lo que sucede el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en la escuela, con sus padres, en la vida real, ahí afuera, y no que solamente hacemos una linda reunión de jóvenes el sábado o una linda clase bíblica con los niños el domingo a la mañana. No. La reunión, la clase son vehículos, son avenidas, son estrategias. Pero el punto es reconectarlos con lo que sucede en su vida cotidiana. Los padres son fundamentales. Debemos repensar cómo servimos mejor a los papás, cómo involucramos a los mejores papás, cómo compensamos a los malos papás. Vuelvo a eso en un rato. Y último de estos paradigmas que vamos a desterrar hoy es que el éxito se mide en cantidad de gente sentada en el templo. Porque nadie admite esto en voz alta, pero también fue lo que se nos enseñó. Eso es lo que evaluamos. Claro, es más fácil. Contamos trasero en vez de cambios espirituales. ¿Cuántos traseros hay en el templo el fin de semana? El gran problema de eso es que luego ponemos toda nuestra energía en atraer traseros al templo el fin de semana. Como si ese fuera el gran logro. No, porque esa iglesia tiene avivamiento. ¿Por qué? Porque hay un montón de traseros. Bueno, sí, les da la chiripior que entonces está moviendo el trasero durante la reunión. Me quedo, lo que Dios está soñando no es que se llenen los templos evangélicos. Lo que Dios está soñando es que se llene Lanús de discípulos de Jesús, que se llene la República Argentina de discípulos de Jesús, que todos los días de la semana demuestran a Cristo en su comportamiento diario. O sea, esto no se trata, no se reduce, no se limita a hacer lindas reuniones. Por eso vamos a elaborar qué es en verdad lo que Dios quiere. El éxito es mucho más que la gente venga y se siente en el templo. Porque cuando ese paradigma nos domina, ahí te va. Todo lo que hacemos termina en el templo. Toda nuestra energía se va ahí. Y cuidado, otra vez, no quiero hacer sentir a nadie mal, pero yo lo veo continuamente. Hablo con líderes, con equipos de liderazgo y veo que toda la energía de la iglesia se va en quien predica, quien dirige la alabanza, ensayar la alabanza y después tomar la difícil decisión de a dónde vamos a comer pizza después de la reunión. Y ahí termina así nuestra tarea pastoral. O sea, somos organizadores de eventos santificados. Tenemos un salón de fiestas, que es un templo evangélico, y tenemos que llenarlo cada sábado o cada domingo según sea nuestro rol. No, esto no se trata de llenar templos. Esto se trata de llenar ciudades con discípulos de Jesús. Así que analicemos cómo funcionan nuestros ministerios. Hablemos de estrategia.
Cuando yo reviso la vida ministerial de las iglesias que puedo visitar, noto que siempre hay algunas constantes, siempre hay elementos que se repiten una y otra vez. Siempre hay una misión, aunque no esté clara a veces. Siempre hay un público, siempre están los líderes, siempre hay programas, siempre hay relaciones y siempre hay una cultura. Una microcultura de la congregación y una macrocultura de un momento de la historia, en un contexto, en un país, en una ciudad que estamos tratando de navegar. Y sobre todo de cambiar, porque somos la sal de la tierra. Así que tenemos que hablar de estos elementos y conectarlos. O sea, analizarlos y a la vez establecer algún tipo de estructura que optimice los resultados que producen. Así que al fin y al cabo, hablemos de estrategia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y aquí vamos a lo que anticipamos. A que la Biblia defina qué es lo que tenemos que lograr. Si esto no se trata de hacer reuniones, ¿de qué se trata? Bueno, yo creo que el versículo que mejor lo define es Colosenses capítulo 1, versículo 28. ¿Qué dice ahí? El que habla es Pablo y dice: proclamamos a Cristo, aconsejando y enseñando con sabiduría a los seres humanos. ¿Para qué? Este es un para increíblemente importante. ¿Para qué? Para presentarlos a todos perfectos en Él. O sea, ¿qué quiere Pablo? ¿Aconsejar y enseñar? Es una trampa. No. Aconsejar y enseñar y predicar es el vehículo. El logro es presentarlos perfectos. Dejemos eso claro primero. Ahora seamos honestos también. Esa palabra suena un tanto ambiciosa. Perfectos. Yo no sé si debo lograr eso, no sé si puedo. Eso nos puede desanimar. Cuando uno se encuentra en la Biblia con una palabra que no termina de entender, líderes, pastores, tenemos que revisar, estudiar un poquito cuál es el contexto de la palabra, cuál es la palabra original. No te cuento, esa palabra no viene del español, no la escribieron originalmente Reina y Valera, ustedes saben, ¿no? Reina y Valera fueron traductores bíblicos, no son los que escribieron la Biblia. A mí todavía me da un poquito de escozor y calambre cuando viajando por América Latina me encuentro con cristianos que creen que la Reina Valera es la verdadera y sobre todo la de 1960, porque antes de 1960 no había Biblia, ¿eh? Es increíble. Es la verdadera la del 60, antes no. Y Reina y Valera, y algunos ni saben, pero esa es la Biblia, es la verdadera, pero ni sabemos quién era Reina y Valera. Algunos creen que era la Reina Valera que le valía todo porque era la reina que le valía y... Son dos apellidos, ¿de quiénes? Dos tíos que se llamaban ¿cómo? Casiodoro y Cipriano. Yo digo que deberíamos sospechar de ellos tan solamente por llamarse así. Y se llamaban así porque eran españoles, eran sevillanos. Y eran dos monjes católicos que querían que el pueblo de España tuviera la Biblia en su propio idioma. A mí me da risa o enojo cuando escucho lo de la Reina Valera en la versión evangélica y es la verdadera, porque es una traducción católica, eran católicos. Fueron expulsados de la Iglesia Católica por hacerla, porque la Iglesia Católica en aquel entonces no quería que ellos la tradujeran. Pero es una traducción católica. De hecho, originalmente tenía los libros deuterocanónicos, que son los que llamamos apócrifos. Interesante. Así que cuidado con eso de que hay una sola versión. No, hay muchas versiones, muchas traducciones, hay que ponerse a estudiar. Y te vas a encontrar con que esta palabra, este texto en realidad fue escrito en griego, y esa palabra en el griego original es teleios, que en otras traducciones, otras versiones y a otros idiomas se traduce como maduros. Volví a leer la frase con ese entendimiento. Proclamamos a Cristo aconsejando y enseñando con sabiduría. ¿Para qué? Para que la gente que afectamos alcance ¿qué? ¿Se acuerdan lo que dijimos al comienzo? Envejecer es obligatorio, pero madurar es opcional. Lo que Pablo nos está diciendo es: enseñemos, proclamemos, aconsejemos para que las nuevas generaciones lleguen a ser maduras en Cristo Jesús. Porque envejecer van a envejecer, pero madurar depende de las decisiones que les ayudamos a tomar. Esa es tu tarea y la mía. ¿Qué hacemos en la pastoral de nuevas generaciones? Acompañamos a las nuevas generaciones a la vida plena, a la vida madura, que solo se puede obtener en Cristo. Esa es nuestra misión. Y para hacerlo hacemos lo que hacemos. Obviamente lo siguiente es entender quién es el público al que queremos llevar a esa misión. El liderazgo, mis hermanos, no es otra cosa que llevar a un público a una misión. Así que lo primero era definir la misión, pero lo segundo es entender a nuestro público. Por eso hablamos de las 4 arenas. ¿Quiénes son los niños? ¿Cómo funcionan? ¿Qué sabemos hoy de los adolescentes? ¿Qué hay detrás de su comportamiento? Y entonces ahí definimos el liderazgo. Y definimos justamente la estrategia.
cómo nos relacionamos con ellos y qué tipo de programas hacemos para cumplir esa misión. Y último mencionamos, siempre hay una cultura en la que navegamos, que nos afecta, que determina nuestra manera de relacionarnos, las necesidades del público, el tipo de liderazgo que usamos, los programas que suenan relevantes. ¿Pero para qué? Para cumplir con esa misión. Suena interesante, ¿cierto? Hagamos algo. Yo sé que ya fue mucha información. A la persona que tenés a tu lado, dale un golpe, pellizcalo, terminá de despertar. Porque ahora vamos a desglosar mejor cuál es la misión. Luego nos vamos a tomar un recreito. Pero quiero, antes de un recreo, hablar bien clarito de qué es lo que Dios te contrató y me contrató para lograr. ¿Cómo activamos esta estrategia? ¿Cómo nos enfocamos en la misión? ¿Cómo respetamos las etapas del desarrollo? ¿Qué liderazgo ejercitamos? ¿Qué relaciones desarrollamos? ¿Qué programas implementamos? ¿Y cómo influenciamos la cultura? Pero hablemos de lo primero. En el libro Liderazgo Generacional, que no lo dije hasta ahora, pero todo lo que estoy contando viene del libro Liderazgo Generacional, que trajimos algunos poquitos que están en la puerta, son muy poquitos para todos los que somos hoy, pero hay algunos. Digo lo siguiente: hay algo peor que no saber hacer las cosas, y es no saber por qué las hacemos. Yo te confieso, voy a un montón de conferencias hoy de liderazgo en distintas partes del mundo y escucho lo que se dice por ahí y veo que siempre hablamos de cómo hacer mejor lo que hacemos. Y está bueno. Pero hay algo todavía más poderoso y es preguntarnos, ¿y por qué hacemos eso? En vez de mejorar solamente nuestras reuniones o nuestra estética. Por ejemplo, algunos hoy tienen la idea de que renovar la iglesia es que antes usábamos traje, luego usamos kakis y ahora usamos jeans rotos. Antes cantábamos himnos, luego Marcos Witt y ahora Gilson. Y la gran ambición ministerial de muchos pastores y líderes es poner una pantalla de LED en el centro del escenario. Que nada de eso está mal, todo eso está genial, eso es lo que hacemos y a algunos le funciona, está bueno, sí, pero ¿y por qué? ¿Para lograr qué? ¿Qué hay detrás? Así que en vez de solo hablar de cómo lo hacemos mejor, comencemos hablando de ¿por qué lo hacemos? ¿Qué queremos lograr? ¿Se acuerdan que hace un ratito citamos el gran mandamiento? Esta es la columna vertebral del deseo de Dios para el pueblo de Israel, la Shema, Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué decía? Dios le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. De hecho, esta es la cita que hace Jesús en Mateo. Y amarás a tu prójimo con el amor que te amas a ti mismo. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en esto. Ahora, Jesús luego agrega algo. Una vez que define esto a los discípulos, les agrega lo que conocemos como la gran comisión. Por lo tanto, luego de amen al Señor y amen al prójimo, hagan discípulos, vayan y hagan discípulos, todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer. Estas son las dos comisiones que Jesús clarifica que son el emblema de lo que Dios quiere que su iglesia logre. Pensá bien, hay 4 propósitos que se disciernen aquí. Número 1, que Dios quiere que le amemos. Es interesante. Es la invitación que Dios nos hace. Y ese es el corazón de la adoración. Seguramente algunos de ustedes se acuerdan que Jesús dijo: el Padre no busca quien le adore. ¿Qué dijo Jesús? Sí busca que le adoremos. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. ¿Qué quiso decir? Bueno, ¿de qué se trata la adoración? Parece mentira que a veces tenemos que hacer esta aclaración entre pastores y líderes hoy, pero yo sé que la tenemos que hacer. ¿De qué se trata la genuina adoración? De amar al Señor por sobre todas las cosas. No de ser mejores cantantes. Parece mentira, pero tenemos que hacer la aclaración. Tristemente, en algunas esquinas del evangelio de hoy, algunos tienen la idea de que un adorador es el que canta canciones lentas en el templo. De hecho, algunos personajes lo llamamos, es un adorador. ¿Por qué? Porque es un cantante. Bueno, si es un cantante, es un cantante. Que sea un adorador no tiene que ver con que canta. Que sea un adorador tendrá que ver, en todo caso, si es que lo sabemos, con que ama al Señor por sobre todas las cosas. Y cuando amamos al Señor por sobre todas las cosas, eso se traduce en 2 cosas: intimidad y obediencia. El canto es una posible expresión de la adoración, pero el canto jamás define la adoración.
Lo que eso quiere decir es que vos podés nunca cantar y ser un verdadero adorador, o ser un cantante, incluso famoso, y grabar canciones de alabanza que le dicen cosas lindas a Dios, pero jamás haber adorado a Dios en tu vida. ¿Sí? De hecho, esa es otra aclaración que tenemos que hacer. Yo sé que se ha repetido mucho. Alabanza cuando cantamos rápido, adoración cuando cantamos lento. El pueblo de Israel, cuando pensaba en la adoración, en lo último que pensaban era en cantar. El canto es una manifestación microscópica de lo que es una verdadera vida de adoración. El verdadero adorador cultiva intimidad y obediencia. Y en todo caso a veces canta. Esto es tan simple como en el matrimonio. Yo amo a mi esposa con locura, que de hecho hoy está por ahí, no sé dónde está mi esposa, y como la amo, quiero pasar tiempo con ella y no me queda otra que obedecerla, porque si no se enoja. Así pasa, ¿sí? Y a veces le canto. De hecho, la última vez que le canté creo que fue en nuestra boda y me pidió que no lo vuelva a hacer, así que no lo voy a hacer. Pero algunos, sí, pónganle que a sus esposas le cantan toda la semana, te canta una serenata y después la ignoramos. A veces hacemos eso en la iglesia. Una vez por semana cantamos súper lindo, sobre todo esa canción que nos gusta a nosotros. No estamos pensando en Dios, estamos pensando en el estilo musical que a nosotros nos conmueve. Es como todo esto se ha torcido. Y de hecho, los últimos, esto es un poquito crudo, pero lo tiro, los últimos años hemos utilizado a la alabanza como un chupete para que los jóvenes no molesten. No, que los jóvenes reclaman, que canten. Pero tenemos 30 años cantando y hoy está el dilema del aborto, de todo lo que ha pasado en la sociedad a nuestro alrededor, y no tenemos herramientas para el diálogo. ¿Por qué? Porque pasamos 25 años cantando. Pero cantábamos de lindo. Tengo ninguna objeción con el canto. Mi problema es cuando eso es lo único que hacemos en la iglesia en vez de educar. Y claro, se siente lindo, los jóvenes se emocionan, sí, igualito que en un concierto de Justin Bieber, es lo mismo. Y está lindo, lo hacemos para Dios, pero la verdadera adoración que Dios está buscando no es que le cantemos lindo durante el culto, sino el desarrollo de una relación con Él, de que abracemos el poema y el romance de la gracia, que cultivemos una intimidad con Él que se traduce en una obediencia cotidiana. Eso es lo que nos define como verdaderos adoradores, sino que cantó lindo y grabó un disco y tiene muchos seguidores en redes sociales. Esa es una expresión microscópica de lo que Dios está buscando. Nuestra tarea no es levantarle a Dios mejores cantantes. Nuestra tarea es que las nuevas generaciones le amen, que le conozcan, que se encuentren con su identidad y la belleza de sus planes. Lo segundo es el servicio. Y ese es el corazón de amar al Señor, porque Él ama a la gente y entonces amo a mi prójimo porque Dios me ama a mí. Es toda una secuencia. Porque si amo a Dios, amo a quien Dios ama, y Dios ama a las personas de tal manera que envió a Jesús para que nadie se pierda. Entonces, ¿qué es el servicio? Es la consecuencia de amar al prójimo. Y te das cuenta cuál es la trampa de la religión. A veces llamamos servicio a una actividad eclesiástica donde en el templo buscamos el aplauso de la gente, porque tenemos una posición, en vez de porque amamos a la gente. Entonces, cuidado cuando las nuevas generaciones las seducimos a tener un título eclesiástico en vez de a cultivar el amor al prójimo. Sigo. Evangelismo. Porque si amo a Dios, si amo a la gente, ¿cómo no me va a importar su salvación eterna? Es natural. Y además, si amo a Dios, ¿cómo no voy a hablar de su Hijo? Y amo a la gente que amo, le hablo de lo que yo amo. Es toda una secuencia. ¿Y qué termina sucediendo? El discipulado. Seduzco a otros con lo que conozco de Dios. Ven mi ejemplo, ven que funciona, y entonces siguen mi ejemplo, y entonces mientras yo sigo aprendiendo a obedecer, ayudo a otros a obedecer. Les muestro el camino, les digo que me sigan, vamos juntos, que me acompañen, los estimulo cuando la cosa se pone difícil. De eso se trata el discipulado. Mis queridos, esto es sagrado. Esto es lo que tenemos que lograr. El punto no es lograr que vengan al templo, el punto no es lograr que eviten los vicios, el punto no es lograr que sepan versículos, el punto es que amen a Dios, que desarrollen una actitud de servicio, que hablen de Jesús naturalmente y que aprendan a obedecerle. No por culpa, sino por confianza. Qué maravilloso que es el plan de Dios, ¿cierto? Esta es la misión que Él te entregó y que puso en mis manos. Dale un aplauso a Dios por esta misión.
diciendo lo siguiente. Entonces, decimos, alguien que es maduro espiritualmente es alguien que vive en actitud de adoración, sirve a sus semejantes, evangeliza naturalmente y sigue creciendo en obediencia mientras es ejemplo para que otros crezcan. Y esta es la belleza de la pastoral de nuevas generaciones. Mirá, ¿puede un niño alcanzar ese tipo de madurez? Claro. ¿Puede un niño amar a Dios? ¿Puede un niño amar al prójimo? ¿Puede un niño hablar de Jesús? ¿Puede un niño estar aprendiendo la obediencia? De hecho, a veces ellos hablan con más naturalidad acerca de Jesús que nosotros. ¿Será por eso que el mismo Jesús dijo, miren a los niños, hay que ser como niños para llegar al reino de los cielos? A veces los niños tienen esa madurez que los adultos perdemos, porque solamente envejecimos. Interesante. O sea, esto lo puedo conseguir en el ministerio con universitarios, igual que el ministerio con preadolescentes, igual que el ministerio con niños, igual que el ministerio con adolescentes. El objetivo no es que se porten bien, que se queden quietos, que sepan versículos. Esos son medios. Hacer reuniones no es el objetivo, que se llenen las reuniones tampoco es la meta. El punto es que amen a Dios, que le sirvan sirviendo a los demás, que hablen de Jesús naturalmente y que sigan aprendiendo en obediencia. Esa es la tarea en cada una de las arenas. Ahora, una vez que sabemos esto, tenemos que apropiárnoslo, tenemos que personalizarlo, tenemos que repetirlo continuamente. La gente tiene que saber a dónde vas, tiene que saber lo que querés de ellos. Es tan simple como, si queremos que alguien se suba a nuestro auto, ¿qué le tenemos que decir? A ver, número uno, ¿quién se suba a tu auto sin que le digas a dónde vas? Solo tus hijos cuando son chiquitos. Hasta que llega la adolescencia y te preguntan, ¿a dónde vamos? Ah, no quiero ir. Entonces luego tenés que aprender a seducirlos con una buena meta. ¿A dónde vas? Bueno, lo mismo es en el ministerio. La gente tiene que saber a dónde vas. ¿Qué querés? Para que se quieran subir a tu auto, para que se quieran subir a tu iglesia, para que quieran ser parte de tu ministerio, tienen que saber cuál es tu misión. ¿Qué es lo que estás intentando lograr? Y claro, aquí llega la parte más antipática. Luego hay que evaluarlo. ¿Estoy consiguiendo eso o no? ¿Solo hago reuniones o estoy logrando lo que Dios quiere? Y ahí es que luego me replanteo toda la estrategia. A ver, yo quiero que mis jóvenes sean verdaderos adoradores. ¿Qué hago para lograrlo? Y una vez por año hacemos un congreso de adoración. ¿Y qué hacemos durante el congreso de adoración? Cantamos. Todos los años hacemos lo mismo. Ok, cuando pasa el congreso nos tenemos que preguntar, ¿vemos resultados? Vemos que cambiaron su actitud, vemos que tienen una mayor vida devocional, hablamos con los padres para ver qué pasó, o solamente aprendieron una nueva canción y grabaron un disco. Yo sé que es antipático lo que estoy diciendo, pero te digo todo esto con todo el amor y la misericordia, porque somos parte de la misma iglesia. Entonces, tenemos que evaluar si logramos lo que Dios quiere, porque eso es lo que define nuestra efectividad. ¿Qué podemos hacer para que la gente sepa dónde vamos y que continuamente persiga el mismo objetivo? Bueno, hay muchas ideas, ahí te van algunas. Veo a algunos sacando fotos o haciendo videos de tanto en tanto. Este es un buen momento para hacer tu video. Mirá, te las paso muy rápido estas ideas. Las demás están en el libro. Hay algunas preguntas que continuamente debemos hacernos en la evaluación de lo que Dios nos encargó, mis queridos pastores y líderes, y es, ¿qué propósito vamos a estar alcanzando con este programa? ¿Hay una mejor manera de optimizar los resultados con algo que no hayamos probado? ¿Qué tal si un año, para ayudar a la nueva generación a desarrollar una vida de adoración, hacemos un retiro de silencio en vez de un concierto de canto? ¿Hay síntomas de que estamos ayudando a las nuevas generaciones a madurar? Esa es la gran pregunta. Es la pregunta con la que quiero que paremos por un momento y nos tomemos un respiro, porque sé que hasta ahora ya fue mucha información. Vamos a tomarnos un break. Vamos a tomarnos un break de 15, no, demasiado, 12 minutos nada, no, demasiado, 9 minutos nada más, ¿sí? Para estirarse. Me contaron que hay lugar para que solamente 3 personas vayan al baño, así que los primeros 3 tienen que salir corriendo nada más. Y los demás, bueno, tenemos los libros ahí afuera, tomen un poquito de oxígeno porque viene mucha más información. De hecho, el segundo bloque está todavía mejor que el primero, así que vamos a guiarnos un poquito y seguimos aprendiendo juntos.
también hoy estamos para animarnos los unos a los otros con esta tarea. Muy bien, vamos, listos para la segunda parte. Voy a tener que correr con todo, por ahí vamos. Mencionamos 6 claves para esta visión generacional. Comenzamos definiendo cuál es la gran meta, que se resume en una sola palabra. A ver si alguno se la acuerda. ¿Cuál es la palabra clave? Discipulados, el proceso, pero hay una palabra clave que dijimos. Ahí va, madurez. Los vamos acompañando a la madurez en Cristo. Ese es el proceso del discipulado. Ahora vamos a hablar de cómo respetar mejor las etapas del desarrollo humano, cómo ejercitar el liderazgo apropiado, cómo desarrollar relaciones intencionales, cómo implementar programas acertados y cómo influenciar la cultura. ¿Listos? Vamos a la clave número 2. Les confieso que me emocioné pensando en muchos de ustedes viniendo al retiro en Panamá. Ojalá que se animen. ¿Sí? Me encantaría ver más líderes de la Argentina allí. Va a ser un tiempo espectacular. Muy bien. C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos, decía que cuando estamos ante una obra de arte, lo primero que hacemos es rendirnos y observar. Y mis queridos, las nuevas generaciones son obras de arte de Dios. Dios está trabajando en ellos y Dios está haciendo su obra en sus vidas. Por eso nosotros debemos observar y sumarnos a lo que Dios está haciendo. Y debemos embelezarnos al considerarlos que son obras de arte de Dios. Eso no significa que es fácil trabajar con adolescentes o con preadolescentes o con niños. Yo les hago una confesión. Yo, por ejemplo, le tengo pánico a los varones de 8 años. He hablado en estadios de fútbol, he predicado a gente en muchos países y continentes, pero si hay un público que me intimida son los varones de 8 años. ¿Por qué? Porque los varones de 8 años son ese público que cuando te levanta la mano va a hacer una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estabas diciendo. Y cuando vos haces una pregunta y ellos te levantan la mano, lo que responden tampoco tiene nada que ver con lo que habías preguntado. Son un público maravilloso, ¿cierto? Yo estoy diciendo que es importante trabajar con las nuevas generaciones, pero aclaración, no estoy diciendo que es fácil. Por eso nos conviene hacer los deberes y entender mejor qué es lo que está pasando en cada etapa. Si hoy, por ejemplo, sé que los padres son el centro del universo de los niños pequeños, tengo que asegurarme que la iglesia es un lugar que facilita, no que impide, que los padres le dan toda la atención que pueden a sus hijitos pequeños. ¿Eso significa que no hay que ocupar a los padres y hijitos pequeños en la iglesia? No. Lo que significa es que hay que balancearlo, hay que ser conscientes de lo que está sucediendo. No tengo tiempo de ahondar en esto, pero te menciono algo que cuento en el libro. Hay una investigación escalofriante de la Universidad de Stanford que confirma la conexión entre la cantidad de palabras que usa un papá con sus hijitos antes de los 3 años y el vocabulario que manejamos a los 4. Estableciendo una conexión directa con nuestra capacidad de asimilación de información en la educación primaria respecto a la cantidad de palabras que le escuchamos decir a su papá varón. Interesantísimo, increíble. Sin embargo, en muchas familias no hay un papá varón. Y eso tiene todo que ver con la población de las cárceles en unos años. Hay conexiones directas. Por eso la iglesia no puede conformarse con hacemos una linda clase bíblica ya una vez por semana. Tenemos que pensar cuál es la etapa que está pasando, cómo funcionan las familias. La niñez, recuerdo, dijimos, es una esponja de memoria. Por eso cuidado con ese dicho que se instaló en los años 90 en Argentina. Yo lo recuerdo, que ya vivía en los Estados Unidos, que daba a entender que la memoria no es importante para el aprendizaje. Esa fue una premisa que se instaló por ahí. Se decía, no, lo importante es razonar, no memorizar. Bueno, te cuento, hoy esa idea es considerada un disparate retrógrado. La memoria es vital para el aprendizaje. Lo que memorizamos en la niñez lo vamos a retener por el resto de nuestros días. Por eso tenemos que enseñar a los niños a memorizar la Biblia. Y lo de razonar, claro que es importante, pero atención, viene después. Empieza a suceder a partir de la preadolescencia. ¿Por qué? Porque llega el pensamiento abstracto. Entonces ahí yo mismo les tengo que hacer dudar. Les tengo que hacer preguntas personales de lo que aprendieron en la niñez. Pero si no lo aprendieron en la niñez, me va a costar mucho más remar que aprendan lo que la Biblia revela. ¿Me entienden? Porque ahora pueden razonar, pero no tienen nada en su memoria, no aprendieron la Biblia.
Por eso hay que respetar cada etapa y entender cuál debe ser la prioridad. La preadolescencia, llega el pensamiento abstracto. Esto es justo previo a la pubertad. Pero están intentando pasar esa frontera. Admiran a los adolescentes, entonces, por ejemplo, cuando tenemos 11, 12 años hoy, odiamos estar con los de 6 y 7. Sin embargo, en muchas iglesias los tenemos mezclados con los de 6 y 7. Y notamos que empiezan a sentirse incómodos, que no quieren ir y que les molesta que los tratemos como niños. ¿Te suena? Me cago en... Muchos más. Sí, claro, sí, es lo que nos pasa. Por eso es necesario elaborar un ministerio diferenciado para los adolescentes. Diferenciado de los niños y a la vez diferenciado de los adolescentes. Empezar eso de la noche a la mañana no va a suceder. Hay que hacerlo paulatinamente, hay que planificarlo, hay que hacerlo de a poco. Quizás primero puede ser una nueva área dentro del Ministerio de Niños o ya una nueva área del Ministerio de Adolescentes. Hay distintos escenarios de cómo hacerlo, pero debemos anticipar que hay que lograrlo, que es importante, porque esta etapa es distinta. Entonces no puedo ni mezclarlos para abajo ni mezclarlos para arriba. Eso no es lo ideal. Con los adolescentes pasa algo similar. Ya no son niños ni preadolescentes, llegó la pubertad. Se ensancharon las caderas en las mujeres, los hombros en los varones, el hipotálamo se despertó, las hormonas empiezan a correr por todo el cuerpo, las gónadas están activas. A los 13, 14, 15 pegamos el estirón. Obviamente es algo que yo estudié, a mí no me pasó, pero lo he estudiado. Y digan la verdad, la mayoría de los que nunca me habían visto en vivo, algunos de ustedes me habían visto en foto o en video o en la tele o algo así, nunca vieron que yo estaba chiquitito, ¿cierto? Sí, qué petizo que es Lucas Lex, pero bueno, viene en frasco chico, siempre decimos los petizos. Vale. La adolescencia es una etapa diferente, especial, y dijimos, tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la búsqueda de la identidad. Y como nos da vértigo esa cuestión, empezamos a buscar aliados para conseguir nuestra identidad, para elaborar nuestra identidad. Que no es algo que se encuentra, es algo que se va creando con decisiones. Y obviamente lo hacemos mejor cuando nos calibramos con la identidad que Dios define en su palabra, cómo Dios nos ve, cómo Él nos define, cómo Él se acerca a nosotros. Por eso los líderes tenemos que una y otra vez volver al tema de la identidad con los adolescentes. Y navegar esta realidad, por ejemplo, entendiendo que las amistades en esta etapa juegan un papel crucial. Así que, por ejemplo, aquellos de ustedes que trabajan con adolescentes, les tengo una noticia. No importa lo bien que prediques o que la banda alabanza suene igual a Gilson, si tus adolescentes no tienen a los mejores amigos en la iglesia, los vas a perder. Porque a la hora de tomar decisiones íntimas o las visibles, se van a agarrar de su marco de referencia, sus amigos, ya no son sus padres, sus amigos. Si sus amigos están en la escuela, son del mundo, ahí están las decisiones que van a tomar. ¿Eso qué quiere decir? Que tenés que priorizar que ellos encuentren amigos en la iglesia, que esa es una prioridad táctica para vos en la etapa con la que estás trabajando. ¿Sí? Con eso no estoy haciendo una apología de que tu reunión no sea buena, que la alabanza sea igual a Gil o lo que sea, está bien, todo eso está genial, pero no te quedes con eso, porque la noticia es que si vos lográs eso, pero ellos no tienen a buenos amigos en la iglesia, no vale, no llegás demasiado lejos. Y aún, si tienen buenos amigos en la iglesia, aunque tu reunión no sea la ideal, ahí se van a quedar, porque están sus amigos. Por eso tenemos que convertirnos en mejores amigos, ser referencia sobre todo para los adolescentes cercanos. Y luego los jóvenes, ¿qué necesitan? La autonomía de la adultez, dar sus primeros pasos con decisiones independientes, y esto se debe adecuar en la iglesia. Por ejemplo, creando mejores ritmos. Si el ritmo de tu oferta eclesiástica es igual para los de 20 que para los de 16, tenés algo para pensar a partir de esta noche. Yo espero que los de 20 y los de 16 vengan a la misma cantidad de reuniones y hagan exactamente lo mismo, en etapas distintas. Por otro lado, tenés que pensar, ¿qué necesitan en esta etapa? ¿Estudiar? Ok, ¿cómo priorizo eso? ¿Trabajar? Ok, quiero que trabajen, quiero que estudien, tenés que pensar en eso. ¿Quiero que se casen? ¿Qué hago para facilitar que eso pase? En un ratito vuelvo a esa idea. Tengo que interpretar la etapa. No puedo quedarme en la descripción de cada una por cuestión de tiempo, pero entiendan la premisa. Tenemos que respetar mejor la etapa en la que se encuentra la gente con la que trabajamos. Usualmente en las iglesias a veces fracasamos en nuestros ministerios porque no nos adecuamos correctamente. Entonces creemos que los niños son mini adultos. No son mini adultos, son niños. Que los adolescentes son jóvenes. No, no son jóvenes, son adolescentes. Que los preadolescentes son niños o son adolescentes. No.
¿En qué etapa están? ¿Qué necesitan? ¿Cómo elaboró Dios esta etapa? ¿Cuál debe ser mi prioridad táctica? Luego lo otro es considerar los carriles del desarrollo, porque te doy una gran noticia que te va a sorprender. Esto te va a sonar raro, pero ahí te va. No trabajamos con almas, mis queridos, como seguimos repitiendo a través de las décadas. Yo sé que se instaló en la iglesia argentina esa gran frase: oramos por las almas, Señor, imploramos por las almas. Pero te cuento algo, esto de trabajar con almas o de orar por las almas no es bíblico. La única referencia es que nuestra alma bendiga al Señor, y obviamente tenemos el alma incluida en el gran mandamiento, pero lo miramos a Jesús, y Jesús no trabajó con almas etéreas vagando por el aire. Trabajó con personas, y las personas, primero que nada, tienen una dimensión física. Miralo a Jesús. No solamente hizo sanidades, ¿qué más hizo? Continuamente daba de comer o compartía comida con los discípulos. Qué interesante, que le prestaba atención a la comida. Le prestaba atención a la dimensión física. Luego tenemos un andarivel de desarrollo intelectual. Vamos desarrollando nuestro cerebro, vamos aprendiendo, reteniendo información, encontrando nuevas facetas del razonamiento, nuevas posibilidades. Hoy, por ejemplo, sabemos a través de la neurociencia que el cerebro no termina de desarrollarse sino hasta los 25 años. Llega a la adultez justamente en esa etapa. Y es algo muy, pero muy definido. Los 25, los 26, los 24, no hay mucho margen. Es ahí. Obviamente Dios lo hizo por algo. Es muy interesante. Por eso tenemos que aprender cómo se desarrolla el cerebro. ¿Qué necesitan aprender en esta etapa? ¿Cómo les ayudamos a desarrollar el intelecto? Y obviamente seguimos mirando a Jesús y vemos que lo hizo. Por ejemplo, a Jesús muchas veces le vienen con preguntas y responde con preguntas. ¿Por qué hizo eso? ¿Porque no sabía la respuesta? ¿Por qué Jesús respondía con preguntas a las preguntas que le hacían a él? Porque él estaba más pendiente de que la gente aprenda que de demostrar cuánto sabía. Jesús no era un líder inseguro que tenía que demostrar que él sabía y tenía las respuestas a todas las preguntas de la gente. No, él prefería priorizar el desarrollo intelectual de los discípulos y de la gente que venía a él con preguntas. Y por eso, aunque sabía la respuesta, les devolvía una pregunta para que ellos la descubran solos. Es que te anticipo algo que vamos a decir en un ratito, luego lo explico mejor. Una cosa es decirle a la gente qué pensar y otra es ayudarles a pensar. Y lo segundo es mucho más poderoso que lo primero. Siguiente, el ámbito emocional. Y lo vemos a Jesús pendiente de las emociones de los discípulos. Lo vemos manifestando sus propias emociones. Por ejemplo, llorando por Lázaro. Él era plenamente consciente de la dimensión emocional. Por eso también estuvo con un montón de gente que era discriminada, que era hecha a un lado en esa época, pero él estaba con ellos. Qué interesante. Y obviamente Jesús se ocupó del área social. Leemos el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, y encontramos una declaración de justicia social tras declaración de justicia social. ¿Y qué nos falta? Obviamente hay una dimensión espiritual. Mis queridos, no podemos disasociar cada uno de estos andariveles del siguiente. Trabajamos con personas, no con almas etéreas vagando por el aire. Suena lindo, romántico, evangelístico, pero no es la táctica bíblica. Jesús nos modeló clarito el trabajar con personas en todas sus dimensiones. Y te doy un ejemplo de a qué me refiero. Por ejemplo, si trabajas con jóvenes y le prestas atención a las necesidades sociales de los jóvenes, te das cuenta de que necesitan casarse. Están definiendo, ¿se quieren casar? ¿No se quieren casar? ¿Con quién se van a casar? Este es un tema demasiado importante para la vida humana. Si nosotros queremos pastorearlos correctamente y notamos que esta es una inclinación natural en la etapa en la que están, no podemos no considerar el tema y no tratarlo. ¿Qué hacemos? Un culto para hablar de que Dios no quiere que se unan en yugo desigual. Suena lindo, es importante, pero no logramos demasiado con eso. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, encuentros. Pensá por un momento, y muchos de nosotros vivimos esto en carne propia, ¿sí? Fuiste a una iglesia, tu iglesia no es una mega iglesia, y entonces te criaste en la escuela dominical con 40 chicos. Para la adolescencia son 30, pero llegó una familia que se peleó en otra iglesia, entonces aportó 5 más, son 35. Y para tu juventud quedaron unos 25 por los que se fueron a estudiar a otro lado, y entre esos 25 llevan 25 años juntos. Pero ahora te toca elegir a tu pareja de vida. Y mirás a esos 25
Y además de hermanos, en Cristo son primos, porque te criaste con ellos. ¿Cierto? Y no te da muchas ganas de casarte con alguno de ellos, los conoces demasiado. ¿Sí o no? ¿Te suena? ¿A muchos les suena? Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia, en vez de solamente proclamar, no se unan el yugo desigual con los infieles, está lindo, es verdad, tenemos que crear el ámbito necesario para que puedan no unirse en yugo desigual y encontrar una pareja que no sea uno de esos primos. La iglesia tiene que facilitar eso. Entonces tenemos que hacer reuniones, por ejemplo, con la agenda de que las chicas de la iglesia, estas que no encuentran pareja, la puedan encontrar. Es tarea pastoral. ¿Me sigo? A algunos les suena raro y a otro por adentro lo que está escuchando en su corazón, amén, alguien que diga esto. Entonces tenemos que trabajar con gente real, que tiene necesidades reales, que tiene que ver con la etapa que están viviendo. Por eso tenemos que entender a nuestro público y respetar las variables de la maduración humana, la etapa en la que se encuentra la gente, qué necesita, y considerar cómo les ayudamos fuera de lo declarativo, de lo que proclamamos, de lo que decimos desde el púlpito. Lo que decimos del púlpito está genial. No se unen el yugo desigual, es un buen tema, interesantísimo. Pero hay que facilitarles que no se unan el yugo desigual. ¿Me siguen? Es un ejemplo nada más. Siguiente, hablemos del liderazgo. O sea, primero definimos a dónde vamos. Después definimos a quién llevamos. Ahora hablemos de la relación de los programas, empezando por cómo entendemos nuestra función. A mí me encanta esta frase. Glenn Stewart escribió, y lo digo en el libro, que el verdadero liderazgo empieza en el amor. Y estoy absolutamente de acuerdo. Porque si bien creo que hay estrategias y tácticas y técnicas que tienen que ver con el liderazgo, la verdad práctica, sobre todo en el ministerio con nuevas generaciones, es que si no amamos a los pibes, si no los queremos a los chicos, va a ser muy difícil ejercitar una buena influencia con ellos. Número uno, ellos tienen un radar de hipocresía. Ellos saben si estamos en el ministerio por ellos o por nosotros. Es verdad. Y número dos, la verdad es que no hay nada más influyente que el amor. Y de hecho te quiero contar un testimonio de que funciona. Cuando llegué a California, me siento un poquito, perdón. Cuando llegué a California, hace 23 años, ahora vivo en la ciudad de Dallas, pero primero me mudé a California porque ahí está el Seminario Teológico Fuller, que es donde fui a estudiar. Y fue una experiencia interesante porque resulta que yo comencé un ministerio acá en Buenos Aires llamado La Grab, que evangelizaba adolescentes, y había una iglesia en el barrio de Temperley que había sido abandonada por los ingleses, que estaba recomenzando, y como yo estaba evangelizando adolescentes, y el pastor de esta iglesia me pidió ayuda, yo me empecé a llevar a muchos adolescentes a esta iglesia, la iglesia presbiteriana de Temperley, cerca de la estación. La historia es que esa iglesia se llenó de adolescentes. Entonces un día el pastor habla con un par de padres y me dice: Lucas, sé que en ese entonces yo estaba enseñando tenis, sé que tenés este trabajo, todo, pero la iglesia se llenó de adolescentes. Me acuerdo de una reunión especial que hubo y contamos que había 70 adultos y 700 adolescentes, una actividad especial. Y todo esto había sucedido de repente por el crecimiento de aquel ministerio, de la Grab, que todavía existe y hace campamentos para adolescentes. Y él habla con un par de padres y me dice: mira, vamos a ayudarte para que dejes todo tu trabajo y tengas un presupuesto para trabajar acá con adolescentes. Así que, de lo que yo sé, fui el primer pastor de jóvenes pago en nuestro país, probablemente en otros países de América Latina. Esto fue a principios de los años 90. No se hablaba de pastores de jóvenes ni nada por el estilo. Pero yo me voy a estudiar a los Estados Unidos y había un pastor argentino que vivía allá, que escucha de lo que yo había hecho en Argentina, que había recibido de regalo mi primer libro, que se llamaba No me metan en la bolsa, que era un libro que corrió mucho, no solo porque le gustaba a los adolescentes, sino porque a los adultos les llamaba la atención, porque había un capítulo que se llamaba Te transaste esa mina. Ese era el lenguaje que yo había utilizado para este libro. En aquel entonces ese lenguaje no se usaba en la iglesia. Entonces, me pareció un escándalo. ¿Sí? Hablaba de que se andaba besuqueando, todo eso lo que empezaban a escuchar los adolescentes. Entonces, le llega a este libro a este pastor, y este pastor era pastor de una iglesia grande y él quiere tener un pastor de jóvenes especializado. Entonces me busca, y pasa la historia corta, me contrata. ¿Sí? Esta era una iglesia grande en la zona de Los Ángeles, pero que no tenía un ministerio grande de jóvenes, tenía unos 15 jóvenes que se juntaban y nada más, y me pone de pastor de jóvenes. Le cuenta: va a venir un pastor de jóvenes profesional, especializado, que viene de Argentina.
Ustedes saben que los argentinos no tenemos la mejor fama del mundo en otros países de América Latina, ¿cierto? La mayoría de esos jóvenes eran mexicanos y los argentinos no le caemos muy bien a los mexicanos de entrada. Así que a las pocas semanas estos tipos estaban bien ofendidos, ¿sí? Número uno, porque el pastor no los había contratado uno de ellos. Número dos, porque había traído un extranjero. Número tres, porque era argentino. Número cuatro, porque era yo y era de la misma edad que ellos. Yo tenía 24 años cuando esto sucede. Entonces me empezaron a tratar re mal. Yo empecé a hacer reuniones, estos tipos me ignoraban, no me hacían caso. Y una vez estaba en una reunión y me están tratando horrible. Y yo me puse muy triste, me fui al baño a llorar. Y estaba en el baño llorando, diciendo, Señor, yo vine acá a trabajar, vine a estudiar y me dan esta oportunidad de trabajar en una iglesia, me contrata esta iglesia, es una buena experiencia, yo quiero servir a estos jóvenes mientras estudio, ¿por qué me tratan tan mal? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor me habla clarito y me dice, amalos incondicionalmente. Yo me acuerdo que le discutía al Señor, no Señor, dame una estrategia, dame algo mejor, más fácil. No, amalos incondicionalmente. Así que salí decidido del baño, yo los voy a amar hasta las últimas consecuencias. Así que lo que hice en la siguiente semana fue sonreírles, me digan lo que digan, me miren como me miren, abrazarlos, darles besos, aunque les caía mal a los mexicanos. Empecé a hacer lo más cariñoso que pude ser por varias semanas. Bueno, la historia corta es que la historia empezó a cambiar, esos chicos empezaron a aceptarme. Años después a muchos de ellos los casé. Hoy de todos esos jóvenes que, me olvidé este detalle, estaban tan enojados conmigo que le firmaron una carta al pastor pidiéndole que me eche. Yo me enteré después de eso, ¿no? El pastor nunca me dijo y no les hizo caso, obviamente. Firmaron una carta. Bueno, el principal gestor de esa carta hoy es uno de mis mejores amigos, es pastor allá en California. Si alguno de ustedes ha visto un programa que había antes en el enlace llamado Café Libre, él se llama José Luis Sáenz, bueno, él era el degenerado que firmó la carta esa. Bueno, es uno de mis mejores amigos y lo casé y lo quiero un montón y siempre lo visito en Los Ángeles. Nuestro ministerio empezó a multiplicarse, los 15 adolescentes que había, luego fueron más de 100, luego más de 200, luego más de 300, se empezaron a multiplicar, empezaron a venir de otras partes de California a ver qué es lo que había pasado, y la gran clave fue amar a esos chicos incondicionalmente. Por eso antes decía, yo estoy diciendo que es importante amar a las nuevas generaciones, no que es fácil. Así que hay que revestirse de gracia. Así que probablemente de todo lo que hablemos hoy, probablemente alguien de los que está aquí, el gran cambio que debe hacer no es tanto táctico, sino de corazón. Y decirle al Señor, Señor, dame un nuevo corazón por los chicos de la iglesia. Amén. Señor, quiero amarlos hasta las últimas consecuencias. Quiero amarlos a pesar de que sean adolescentes, o niños, o lo que sea. Hay que amarlos. El liderazgo empieza